Quiero hacer un pequeño refrescar lo que fue la palabra del domingo pasado, que estuvo muy buena para todos los que pudimos estar acá. Realmente fue súper buena. Y en lo personal, como me tocó predicar el domingo anterior a esta palabra, ¿verdad? El domingo... ¿Cuándo fue? El domingo antes del 3, el domingo 27. Para mí fue especialmente bueno porque tocamos, ¿cierto? Veníamos hablando de fe y obras, de que nuestra fe tiene que ser probada, de que enfrentábamos en la vida sufrimiento, dolor y cómo poder entender desde una perspectiva bíblica cómo existía el mal y el sufrimiento, siendo que Dios es bueno, ¿verdad? Y ahí ya analizamos todo eso y no lo vamos a volver a repetir, porque si no sería volver a predicar de eso, ¿ya? Pero en lo personal fue tan bueno esta palabra del domingo del pastor Jairo porque nos puso en perspectiva a todos nosotros de, como era el título de su predicación, viviendo en la manifestación del reino de Dios en medio de la adversidad diaria. O sea, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de que las cosas no salgan bien o como esperábamos, o de oraciones no respondidas, ¿verdad? En medio de eso, aprendiendo a vivir en la manifestación o también podríamos llamar en la expectación o en la expectativa de que el reino de Dios se va a manifestar. Amén. Entonces, para mí en especial fue súper buena porque nos pone en perspectiva, ¿verdad? Si bien es cierto, hay dolor, hay sufrimiento, hay consecuencias del pecado, estamos en un mundo caído, etcétera, y todo lo que vimos hace 2 domingos atrás, pero si nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de vivir en la manifestación del reino de Dios, a pesar de que las cosas no salgan como esperábamos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar harta agüita. Si vivimos con esa expectativa del reino, entonces lo que podamos sufrir, lo que podamos pasar, esas noticias que a veces llegan, que no esperábamos, ¿verdad? Esas situaciones adversas, esas tribulaciones, podríamos decir a los que les gusta más la Reina Valera, a los que les gusta más la NBI, adversidades, aflicciones, ¿verdad? Pero si tenemos nuestra mirada puesta en la manifestación del reino de Dios y estamos conscientes de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, entonces eso le da un giro y no quedamos sumidos en el dolor, en el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, súper importante. El pastor nos hablaba de la importancia de tener esta perspectiva. ¿Cómo abordamos el dolor? ¿Cómo abordamos el sufrimiento? ¿Cómo abordamos nuestros desiertos? Y él nos enseñó de este gráfico súper bueno de esta teología del reino. Si tú quieres saber qué es la teología del reino, se explica en este gráfico. ¿Cuál es la teología del reino? Una teología es una perspectiva, es una cosmovisión, es un entendimiento de lo que está en la palabra de Dios, ¿ya? Eso es teología. Es un entendimiento humano. Un entendimiento humano que por supuesto es limitado igual, pero es un entendimiento acerca de lo que dice la palabra de Dios respecto a algo específico o respecto a esto que es como la mirada completa del gobierno de Dios, del reinado de Dios, ¿ya? Y aquí tenemos este gráfico súper bueno y que nos dice que Dios gobierna eternamente, o sea, el gobierno de Dios ha estado siempre, ¿verdad? Sin embargo, sabemos todo lo que pasó en la caída, que Dios creando todo, entregándole la administración de todo al ser humano, pero el ser humano al pecar le entrega todo esto al enemigo de alguna manera, pierde el dominio que Dios le había dado, pero Dios establece un plan redentor que tomó milenios, pero que se consuma en la persona de Jesucristo. Entonces viene Jesucristo y el reino de Dios llega. Lo que se esperó por años, el reino de Dios llega. Y desde ese momento, desde que Jesús, el Rey del reino, llega, entonces el reino de los cielos ya se acercó, ¿verdad? Pero también está esta tensión de que llegó, pero está cerca, pero
todavía no llega en su plenitud. Entonces el reino de Dios llega e invadió la tierra, y desde el momento en que llegó Jesús ha estado invadiendo la tierra y avanzando contra viento y marea. Y por eso al principio eran tan solo 12 discípulos, un maestro y 12 discípulos, y ahora, como decía el pastor, es la religión más grande de toda la tierra, de toda la existencia humana. Es porque el reino de Dios ha ido avanzando, ha ido conquistando corazones, salvando personas de un destino eterno, ¿verdad? Y evidenciando que el reino está a través de prodigios, milagros, señales. Para eso son las señales, para evidenciar que el reino está. Entonces nosotros en la viña nos movemos en esto, en la teología del reino, que es que el reino de Dios ya llegó y que ese reino, a través de Jesús, que ya llegó, ¿verdad?, debe ser anunciado y debe ser demostrado, tal como lo hacía Jesús. Jesús hablaba del reino, pero también lo demostraba. Y así la iglesia por 2000 años se ha movido en esto. Con un mayor énfasis, con un menor énfasis, pero se ha movido esto. Esto nunca se ha perdido. Nunca, 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 nunca. Y entonces el reino de Dios invadiendo la tierra. Y sabemos que el reino se va ¿cómo podríamos decirlo? El reino se va a manifestar completamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en su reino terrenal de 1000 años, ¿verdad? Y todo lo que sale en Apocalipsis. Y entonces vivimos en esta tensión, como dice abajo, tiempo de la historia donde se da la tensión. ¿Qué tensión? La tensión del ahora ya, que ya llegó el reino, y el todavía no, porque todavía no está completamente instaurado el reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces nosotros vivimos en esa tensión. Y estamos ahí. Y la iglesia se mueve en eso. Entonces por eso oramos por un enfermo, como decía el pastor, y se sana. El reino llegó. Pues ya llegó en Cristo. Pero de repente oramos por alguien más y no se sana. ¿Qué pasó? El todavía no del reino. Estamos en esa tensión. Ahora, ¿qué significa? Que si oramos y no pasó nada, ¿me olvido y bueno, sigo buscando a más personas? ¿O sigo orando? Sigo orando. Sigo orando todas las veces que sea necesario hasta ver un milagro. No se trata de que voy a mantener a la persona aquí el domingo en la administración, el lunes, el martes, el miércoles y lo dejo aquí todo el rato hasta que se sane, sino que seguir orando todas las oportunidades que se dé, ¿verdad? Amén. Entonces vivimos en esa tensión y también hay enfermedades, situaciones, en fin, ¿ya? Vivimos en esa tensión. Y en esta edad de la iglesia, que es desde que Jesús instaura su iglesia, ¿verdad?, hasta que venga en su segunda venida, es la manifestación de los santos, como decía el pastor, ¿ya? Así que nos movemos en eso. Y Él nos enseñó a tener expectativa de el reino de Dios, de movernos en el poder del siglo venidero, de no quedarnos solamente en el tema de las aflicciones que podamos vivir, sino tener expectativa y buscar esa manifestación del reino de Dios. Amén. Y hay un montón de testimonios en salas de sanidad, en testimonios personales que ya hemos comentado en muchas prédicas acerca de cuando el reino se evidencia, cuando ocurre un milagro, cuando vemos una sanidad y vemos que el reino está en medio de nosotros. El pastor también dijo algo interesante, dijo, estamos conscientes del todavía no, ¿verdad? Pero nuestra expectativa es que el poder del siglo venidero venga ahora. Ese poder del siglo venidero, de cuando esté Jesús aquí y sea como hablábamos, el Edén 2.0, ¿verdad? Y esté Jesús y podamos verlo cara a cara, reinando y todo. Que ese poder del siglo venidero, donde no hay más dolor, no hay más muerte, no hay depresión, no hay angustia, no hay aflicción, no hay nada de eso, invada la tierra ahora. Y en eso nos movemos. Entonces sabemos que estamos en esta tensión, pero nuestra expectativa es que el poder del siglo venidero venga ahora, ya. Es una expectativa de la manifestación del reino. Y yo cuando pensaba en esto decía, gracias Señor por este ahora ya del reino. Porque nos da esperanza para el ahora, para nuestras situaciones que enfrentamos y también para el futuro ciertamente glorioso en Cristo, ¿verdad? Pero nos da esperanza para el ahora, de orar por lo imposible, de orar porque un milagro ocurra en nuestras situaciones. Y por último el pastor decía, no tomemos esto del todavía no lo tomemos como algo tácito,
El todavía no es como, todavía no ahora, pero debemos seguir insistiendo, buscando la presencia de Dios y buscando que el reino de Dios venga. Así como Jesús enseñó a orar en el Padre Nuestro, Él dijo, en parte de la oración dijo, venga tu reino. Ustedes deben orar así, ¿cierto? Y después dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como sucede en los cielos. Entonces esa debe ser nuestra oración diaria, esa debe ser nuestra oración constante. Y por último, que anoté acá, es imposible, decía el pastor, que al orar en el nombre de Jesús no pase nada en una persona o en una situación, en algo que estemos viviendo, en algún sufrimiento, en alguna situación. Es imposible que en el nombre de Jesús tú ores y no pase nada. Y realmente yo tomo eso y creo eso, porque quizás nuestros ojos físicos, nuestra vista física no se da cuenta de algo que está sucediendo, o si oramos por alguien y no se sana, o si oramos por una situación y no pasa nada, pero yo creo que sí suceden cosas a nivel espiritual. Y en la medida en que nosotros nos mantenemos orando y orando y orando, vamos a ver que eso se destraba y vemos que el reino irrumpe. Amén. Amén. Entonces, quiero destacar algunas cosas del pastor y luego compartir algunas breves reflexiones, ¿ya? El pastor nos decía acá en esta lámina, es importante destacar que nuestra mirada como iglesia es enseñar y vivir intencionadamente la expectativa de la ocurrencia de la manifestación del reino de Dios hoy, ¿ya? Y aquí citaba este texto en Mateo 10, 7 al 8, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Eso es la tónica de la iglesia. En eso tenemos que movernos todos, ¿ya? Y hemos estado hablando gran parte de este año en este sentido, ¿verdad? Entonces los hermanos que van al hospital, los hermanos que van al centro, cuando estamos aquí en salas de sanidad, esto es en lo que tenemos que movernos, ¿ya? Entonces esa es la expectativa que tenemos que tener todos como iglesia. Y aquí el pastor nos citaba algunos versículos de 2 de Corintios que yo extraje y que son del apóstol Pablo, y es muy interesante. Cuando tú conoces la historia del apóstol Pablo o has leído parte del libro de los Hechos y ves todo lo que le pasa a ese hombre llamado por Dios, que era perseguidor de la iglesia, que mataba a los cristianos, que encarcelaba a los cristianos, que estuvo allí cuando mataron a Esteban, y que lo más probable es que él dio la orden para que lo apedreen, etc. Ese hombre que tenía ese trasfondo tan oscuro, como Dios lo llama, y Dios le dice que lo llamaba y que él iba a sufrir por causa de ese llamado. O sea, que iba a ser un llamado súper radical y que también él mismo en su vida se iba a dar cuenta que seguir a Cristo no era algo fácil. Y después en el libro de los Hechos tienes toda su historia y todas las penurias, azotes, cárceles, dolores, persecuciones. En un momento determinado lo apedrean de tal forma que él queda como muerto y milagrosamente al rato despierta y sigue ahí en su ministerio, y estuvo a punto de morir muchas veces y ese hombre seguía. Increíble, varón de Dios, que cuando lo lees en las escrituras tú dices, wow, me gustaría ser un poquito más como Pablo. Y ese Pablo nos escribe esto en esta segunda carta a los Corintios, que por lo demás fue una iglesia que él plantó. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. O sea, qué autoridad tremenda tenía él para decir esto. Por fuera nos vamos desgastando. Es como Pablo diciendo, mira, a mí me han apedreado, me han azotado, me han tenido en la cárcel. Por fuera me voy desgastando, mi cuerpo está tan lacerado, pero por dentro nos vamos renovando día tras día, espiritualmente. Y para nosotros hoy día es como las aflicciones que tenemos, ok, los dolores, las situaciones difíciles, las enfermedades, y nos vamos desgastando e incluso nos vamos envejeciendo, ¿verdad? Todo en nosotros, en esta existencia, en esta vida, es como que nos fuera así como tirando para abajo en algún sentido de la palabra, pero por dentro, a nivel del espíritu, nos vamos renovando día tras día. ¡Wow! Tremendo.
Y después dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros. ¡Qué loco! O sea, él las pasó de todas y él dice, son sufrimientos ligeros y efímeros. ¡Wow! O sea, él no lo estaba diciendo de la teoría. Él aún experimentando dolor, azotes, cárcel, pasar hambre, pasar naufragios por el evangelio, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Se dan cuenta? Es un hombre que vivió tantas cosas. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¡Wow! Tremendo. Entonces aquí el pastor colocaba TN para el todavía no y el AY para el ahora ya. Entonces decía, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, o sea, el todavía no del reino, cuando vemos que las cosas no funcionan, no suceden, o cuando tenemos aflicciones, tribulaciones, esos sufrimientos, el todavía no, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. O sea, esa gloria es el ahora ya, esa gloria que va a estar en el reino venidero de Cristo, pero ahora ya. Ahora ya, esa gloria que vamos a tener con Cristo, ahora ya. Y esa gloria me sostiene en medio del sufrimiento. Esa gloria eterna, ese favor de Dios, esa llenura del Espíritu Santo me sostiene en mis todavía no. Me sostiene en mis sufrimientos, en mis adversidades, en las cosas que tengo que pasar para que el carácter de Cristo sea moldeado en mí. Así que no nos fijamos en lo visible, en el todavía no, en las cárceles, en los sufrimientos, en las tribulaciones, sino en lo invisible, en lo que todavía no vemos, pero que espero con anhelo, que es esa gloria en Cristo, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¡Wow! O sea, Pablo era un hombre que tenía la perspectiva, pero súper clara. Súper clara. Y yo creo que esto tiene que hablarnos igual a nosotros, porque a veces nos pasan situaciones difíciles y ¿qué hacemos? Para abajo, así como todo el ánimo, o salimos de una reunión de domingo, ¿verdad? Así como en el fuego del Espíritu, y el lunes nos pasa algo en el trabajo y como que nos apagamos, ¿verdad? ¿Les pasa o no les pasa? ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí, nos pasa. Entonces a veces somos como muy variantes, ¿verdad? Como muy altos con Dios y de repente muy bajos. Pero Pablo aquí nos enseña a tener una perspectiva del reino. Una perspectiva de aprender a vivir en la manifestación del reino a pesar de los todavía no. A pesar de los tiempos difíciles, a pesar de cuando no salen las cosas bien en el trabajo, cuando no están bien las ventas, cuando hay noticias desagradables, etcétera. Entonces, yo creo que esto es un llamado también a nosotros a estar orando en este sentido. Más que a que la palabra del domingo o esta reflexión donde repasamos la palabra del domingo tenga sentido para nosotros, es como estar orando, Señor, y constantemente, Señor, dame perspectiva de reino. Dame perspectiva de reino para que vea lo que pasa en el lunes, en el martes, en el miércoles, etcétera, en toda mi semana, en mi mes, en mi vida, ver las cosas desde tu perspectiva, para que tenga esperanza y para que confíe también en ti de que tú vas a responder. En algún momento va a ser el ahora ya y va a venir esa respuesta de Dios. También el pastor nos habló de los todavía no del apóstol Pablo. Dice, por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. ¿En qué? Dice, en sufrimientos. Puros todavía no. En sufrimientos, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles y tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y en hambre. El apóstol Pablo en Hechos, él va a predicar a muchas partes en sus viajes misioneros y en algunos casos va a un lugar, siempre le predicaba a los judíos primero y después se iba a los gentiles, a los que no eran judíos. Y en algunos casos Dios lo usaba poderosamente y vio un milagro. Un milagro es una hora ya. Entonces estaban ahí en el milagro y todos así felices. Y de repente llegaban unos judíos que eran judaizantes, que querían que los gentiles se circuncidaran, cumplieran la ley y un montón de cosas más.
Y generalmente esos judíos judaizantes ponían a la gente que estaba feliz por el milagro, lo pusieran en contra de Pablo, entonces estaban felices por el milagro que ocurrió, el ahora ya, y al rato se transformaba en un todavía no, y la gente lo terminaba apedreando o echando de la ciudad. Entonces Pablo sin duda que nos enseña a vivir en esa tensión. El ahora ya viendo gente sanada, viendo personas llenas del Espíritu Santo, y el todavía no, que al rato lo andaban apedreando y echando fuera de las ciudades después de un tremendo mover de Dios. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos pasa eso, verdad? Así como incluso Dios nos puede usar en salas de sanidad para orar por alguien y que se sane, y de repente también nosotros al otro día tenemos un desafío, pasa algo en nuestra vida, o nos enfermamos nosotros y es como, Señor, pero ayer oré por un enfermo y se sanó, y ahora en el nombre de Jesús. Y como, no, sánate. Y vivimos en esa tensión, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo este hombre de Dios, este varón de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, aprendía a vivir en esta tensión. Él aceptaba la existencia del mal y del sufrimiento, pero sin dudar en la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Wow. O sea, es como diciendo, sé que estoy en un mundo espiritualmente antagonista, pero Dios es bueno. Sé que estoy expuesto a azotes, a cárceles, a privaciones, he pasado hambre, etcétera, pero Dios es bueno. Wow. ¿Se dan cuenta que es increíble? Porque generalmente uno se queda pegado en la situación, ¿verdad? Y en la necesidad y en la carencia que tenemos. Pero él decía, en todo este contexto, Dios es bueno. Dios es bueno. En esta tensión del todavía no se manifestaba el sufrimiento, se manifestaba la maldad de otros, incluso sobre la vida de Pablo. Así que esta teología del reino nos enseña o nos explica o nos da luz de por qué suceden estas cosas, aunque se reconoce que hay ciertas cosas que tampoco vamos a poder comprender completamente, ¿verdad? Pero debemos recordar que Dios es luz, como dice en 1 de Juan 1, 5 al 7. Dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, por lo tanto la enfermedad o el sufrimiento no viene de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos una situación de enfermedad, de sufrimiento, de dolor en otra persona en nuestra vida, eso no viene del Señor. Eso no viene del Señor, ¿ya? Y ya dimos toda una explicación de dónde viene. Pero también hay una obra del enemigo, también hay una obra, un choque entre estos dos reinos, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Pero el reino de Dios gana, siempre gana. Amén. Estamos en el equipo ganador. No es que, una cosa que me gusta es que no es que el diablo le presenta gallitos así a Dios y como round one fight, ¿cierto? Y es como que va a pelear y como que tiene alguna chance. No tiene ninguna chance. Ninguna chance. Entonces, si a veces vemos que no sucede el milagro, no sucede algo, sigamos buscando de Dios, no nos sintamos culpables, echémosle toda la culpa al diablo, así como tú tienes la culpa. Pero Dios quiere sanar, Dios quiere moverse, y estamos en el equipo ganador. Así que es cosa de tiempo, ¿ya? Es cosa de tiempo y sigamos buscando del Señor. Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Amén. Los ahora ya del apóstol Pablo, él decía, servimos con pureza, todo esto son ahora ya, es la manifestación del carácter de Cristo en él ahora ya. Servimos con pureza, con conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y no es que él se pusiera a defenderse, ¿verdad? Cuando lo azotaban o todo, cuando lo encarcelaban y que Pablo dijera, oh, ya, aquí. De hecho, al último lo hace. En Hechos del 20 en adelante es cuando él recién dice que es ciudadano romano. Y recién se empieza a defender porque, bueno, ya le había pasado bien mal antes, lo habían golpeado muchas veces, pero también había un propósito de que él llegara a Roma. Pero al último él se defiende, y no se defiende de forma, ¿cómo decimos? Como aquí, no sé, como altanera, sino que él muy humildemente se defiende porque lo era. Él no estaba mintiendo, era ciudadano romano y estaban a punto de castigarlo una vez más y él dice, hey, está permitido juzgar a un ciudadano romano, y ahí todos se asustan porque
En fin, había todo un contexto histórico. Pero en medio de los sufrimientos que él padecía, él veía también estos ahora ya del reino. Y nosotros también lo vemos en nuestra vida. En medio de las situaciones vemos también manifestaciones del ahora ya, en medio de la iglesia, en medio de nuestra familia. Yo he tenido varias situaciones con los niños que están enfermos, que oramos, que se sana, que después oramos, que no se sana. Pero estamos en esa tensión, pero tenemos nuestras experiencias con el ahora ya. Y también en la iglesia al orar unos por otros. Entonces Pablo aprendió a vivir en esta tensión espiritual de los ahora ya y los todavía no. Y él concluye esto en 2 Corintios 6, del 8 al 10. Por honra, ahora ya, y por deshonra, todavía no. Por mala fama, todavía no. Y por buena fama, ahora ya. Veraces, ahora ya. Pero tenidos por engañadores, todavía no. ¿Sabían ustedes que habían unos... No tengo identificado bien quiénes eran, pero creo que eran judaizantes, o no tengo bien claro si eran judíos cristianos o era simplemente gente que estaba causando división en la iglesia, pero hablaban mal del apóstol Pablo y decían que él no tenía una buena apariencia, decían que él no se expresaba muy bien, no tenía una buena capacidad de enseñar, que se trababa con las palabras. Decían que cómo era posible de que él pasara por tantos sufrimientos, si era alguien usado por Dios. Entonces Pablo en 2 Corintios habla acerca de estos personajes que están hablando mal de él y que están criticándolo, que lo acusaban de ser inconsistente, de ser débil físicamente, de hablar sin elocuencia, de cuestionar su autoridad apostólica. Y Pablo aquí se defiende, pero no se defiende como nosotros pensaríamos que lo haría, así como de una forma altanera, sino que él dice, ¿saben qué? ¿Cuál es mi mejor carta de presentación? Y señala varias cosas, y entre esas dice, mis sufrimientos por Cristo. Porque yo he dejado toda mi vida por Cristo y he pasado un montón de penurias por Cristo. Y en una parte dice algo así como, a ver si esos superapóstoles, así les llama, si esos superapóstoles que andan hablando mal de mí han pasado por todo esto. Entonces Pablo no se defendía así como chorizo, porque él sabía quién era. Perdón, porque no sé qué más. Ese es del griego, el teólogo. Pero él no se defendía de forma altanera. Él sabía quién era y no andaba defendiéndose de otras maneras incorrectas. Entonces, por eso dice, tenido por engañador, pero conocido. Pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, todavía no, pero no muertos. Dios los había levantado tantas veces de estar a punto de morir. Aparentemente triste, pero siempre alegre. Wow. Pobre en apariencia, que era lo que le criticaban. Pobre en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. ¡Wow! ¡Qué locura! Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. ¡Wow! Tremendo. Nos damos cuenta de que Pablo, a veces nosotros, ahora, ¿cierto? Siglo XXI y toda la cosa, pensando en tener una casa grande, tener bienes, tener comodidad, y eso está bien. Pero Pablo, si estuviera hoy día, diría, oye, invierte en lo eterno mejor. Déjate de estar poniendo tanto enfoque en eso, que mira, no está mal, porque Dios quiere hacerte prosperar en todo. Pero si tu enfoque está solo en eso, no, invierte en lo eterno, hermano. Invierte en lo eterno, nos arendaría un poco, ¿cierto? ¡Wow! Pobre en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Hablando de Cristo, enseñando de Cristo. Tremendo. Tremendo. Entonces, estamos viviendo, esta mensaje es una reflexión de la palabra del domingo, ¿ya? Yo agregué aquí unas cositas más nomás, pero
pero es algo más nomás, porque quería hablar de lo del domingo. Entonces yo le puse viviendo en la tensión, pero con expectación. ¿Ya? Ya les comenté que la iglesia en Corintios fue fundada por Pablo, de donde estamos sacando todos estos textos, fue fundada por Pablo, pero la iglesia en Corinto estaba pasando por divisiones, por inmoralidad y por orgullo espiritual. Tenía esta influencia externa de estos superapóstoles o falsos maestros que desacreditaban la autoridad apostólica de Pablo. Entonces Pablo fundó la iglesia, pero cuando Pablo ya no estaba, llegaron estos superapóstoles y empezaron a decir, no, pero Pablo, no, miren cómo se viste, miren cómo habla, y así empezaron a desacreditar a Pablo. Así que Pablo lo que hizo fue en esta carta defender su ministerio, reconciliarse con la iglesia por algunos problemas que habían sucedido, enseñar sobre el sufrimiento cristiano desde la perspectiva del reino y entre otras cosas, ¿ya? Y cuando Pablo se defiende, como yo les decía, no lo hace con argumentos arrogantes, sino con una teología de la debilidad. Es decir, que cuando soy débil, soy fuerte en Cristo. Mostrando que el poder del reino se perfecciona en la fragilidad humana, ¿ya? Y 5 puntos así muy rápidos, ¿ya? Que también están en el libro de Segunda de Corintios y que también ahí puse el todavía no y el ahora ya. Lo primero es las limitaciones de nuestra existencia terrenal versus nuestra morada celestial. Aquí Pablo, cuando hablaba de su sufrimiento, él decía, esto todo lo paso acá, pero yo tengo una herencia en los cielos, tengo una morada celestial. Y esto también nos habla a nosotros de nuestras limitaciones terrenales o los sufrimientos que pasamos acá, pero teniendo expectativa de lo que viene. Pero también, no solo de lo que viene, de la hora ya, porque no nos quedemos que es solo para algún momento, sino que es el ahora ya también en medio de nuestras situaciones. Entonces dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña, se refería a su cuerpo físico, suspirando y agobiados, esos son puros todavía no, pues no deseamos ser desvestidos, todavía no, sino revestidos por el Espíritu, ¿verdad? En la hora ya, para que lo mortal sea absorbido por la vida, esa vida de Cristo en nosotros. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía, que era lo que decía el pastor. ¿Ya? Y como Dios hace eso como garantía, y Dios que es fiel a sus promesas, Él la cumple. Entonces, Él nos deja una garantía, pero está asegurada esa garantía que va a cumplir. Nos ha dado su Espíritu como garantía, otra ahora ya, porque tenemos ya al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y después dice, vivimos por fe, ahora ya, y no por vista. No por lo que vemos. Si Pablo hubiera vivido por vista, estaría destrozado por todas las cosas que a él le pasaron. Pero él vivía por fe. Y en esa expectativa del reino manifestado ahora. Por eso nos empeñamos en agradarle, en la hora ya, agradar a Dios. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo y suframos, que sé yo, todavía no, o que lo hayamos dejado. O sea, vivimos para agradar a Dios independiente de lo que nos pueda pasar aquí en la tierra. Hay un pastor, no sé qué tan conocido, pero se llama Richard Wurmbrand. Él falleció hace muchos años, pero él fue torturado 14 años por la Unión Soviética, por el régimen soviético. Fue separado de su familia, de su mujer y de su hija, creo. Y él fue torturado 14 años en una prisión por gente de pensamiento comunista, y él escribió muchos libros después de que salió de la prisión, y una de las cosas que él más decía es que él puso su mirada en Jesús, y eso hizo que él pudiera soportar 14 años de tortura, de prisión. Se burlaban de su fe, lo golpeaban, vio muchas cosas terribles, le decían que su esposa había muerto y gracias a Dios estaba viva después de los 14 años y pudieron reunirse. Y él escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Pero cómo él soportó todo ese todavía no, viviendo en el ahora ya del reino, a pesar de lo que vivió por 14 años. Vamos al siguiente. El poder de Dios perfeccionado en nuestras debilidades, y este
Este pasaje lo conocemos muy bien, ¿verdad? Pero es interesante notar ahora estos contrastes del todavía no y el ahora ya. Dice 2 Corintios 12, 7 al 10, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, porque recordemos que Pablo, si alguien tuvo revelaciones, fue Pablo y también el apóstol Juan con Apocalipsis, ¿verdad? Pero Pablo tuvo revelaciones del tercer cielo, donde estaba Dios, la morada celestial, etc. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, ¿ya? Algunos dicen que era una enfermedad, algo en su apariencia. Eso era su todavía no. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Su todavía no. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero no pasó nada, todavía no. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia. Ahí tienes el ahora ya. Te basta con mi gracia porque mi gracia va a estar contigo y va a llenar todos tus vacíos, todas tus debilidades. Mi gracia va a estar ahí contigo. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Otro ahora ya del reino. En tu debilidad yo me hago fuerte. Y Dios nos dice eso a nosotros hoy día. En tu debilidad, en eso tus luchas, en esos talones de Aquiles, en esas cosas que, ay, cuando esta piedra en el zapato, cuando... Tranquilo, Dios está trabajando, pero exponlo a Dios. Expongamos a Dios nuestras debilidades constantemente para que el Espíritu Santo obre. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, mis todavía no, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Los ahora ya de Cristo en mis debilidades. Por eso me regocijo en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Puros todavía no, porque cuando soy débil, otro todavía no, entonces soy fuerte. Mire la ahora ya de Dios en nuestra vida. Tremendo, tremendo. Es interesante leer pasajes que ya sabíamos, pero con este contraste, con esta distinción, porque se nota muy claramente. Entonces el poder de Dios perfeccionado en nuestras debilidades. Después también en 2 Corintios, todo aquí. Consolados por Dios en medio de la aflicción y la tribulación. Dice, 2 Corintios 1, 3, 5, dice, el Dios de toda consolación. Ese era el subtítulo que se me quedó pegado, el Dios de toda consolación. Ahora aparte dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela, ahora ya, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en nuestros todavía no, Él nos consuela. Para que con el mismo consuelo, fíjese esto, que de Dios hemos recibido, que esos ahora ya que Dios nos ha dado, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¡Wow! Cómo yo tomo el consuelo, cómo yo tomo eso que ha hecho Dios, esos milagros que ha hecho Dios, esos ahora ya de Dios, para llevarlos a quienes están en sus todavía no. Y llevarlo y mostrarle a este Dios de gracia, a este Dios de consolación, a este Dios que sí obra, pero que por alguna razón aún no ha obrado en esa persona. Y que eso podría producir en la persona envidia. ¿Y por qué Dios hace contigo? ¿Y por qué Dios no conmigo? Pero es mostrar esa consolación. Hermano, estoy contigo. Oremos juntos, oremos por esta situación. Dios es bueno. A pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento, Dios es bueno. Yo estoy aquí para ayudarte. Y si Él te confesara, oye, pero yo quiero confesarte que sentía envidia porque como Dios hace contigo. Y apoyémonos juntos, vamos, oremos juntos. Somos hermanos, somos hijos del mismo Padre y Dios no tiene favoritos y seguramente no ha sucedido algo por alguna razón que Dios sabe, pero apoyémonos en oración. Amén. También nosotros podamos consolar a otros que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Wow, consolados por Dios en medio de la aflicción y la tribulación, también para consolar a otros. Amén. Amén. Y estos últimos 2 puntos los extraje del libro de Hechos, no de Corintios, pero que tienen que ver con la iglesia en Corinto. Que aquí en Hechos 18 Jesús le hace una promesa a Pablo, la promesa del Señor en medio de la adversidad de Pablo. Y cuando estaba en un lugar que se llamaba Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y le empieza a relatar una serie de cosas para despedirse porque ya iba a
rumbo a Jerusalén. Y antes de eso sucede esto. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, porque, recapitulemos, ya lo habían azotado un montón de veces, lo habían encarcelado un montón de veces y había sufrido en sus 3 viajes misioneros un montón. Y luego pasa esto. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, ahora ya. Sigue hablando y no te calles. Wow. Pues estoy contigo, ahora ya. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, ahora ya. Porque tengo mucha gente en esta ciudad, que era la ciudad de Corinto, donde él fundó la iglesia. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y ahí dice que Dios, después de todo lo pasar una serie de cosas malas, ahí Dios lo guardó, y después en adelante hasta Jerusalén Dios lo guardó en todo eso, y Pablo estaba muy feliz porque por fin hacía un viaje misionero, o una parte del viaje misionero, donde no lo golpeaban. Heavy. Entonces también Dios nos promete, cuando ya hemos vivido situaciones súper complicadas, también hay momentos cuando Dios dice: viene un tiempo de descanso, viene un tiempo de bonanza, de reposo. Ya he permitido ciertas situaciones para que tu fe crezca y todo, pero también viene un tiempo de descanso. Cada uno sabe o puede interpretar esto en su vida de la forma en que Dios lo obra, ¿verdad? Pero así como Pablo, también Dios provee una salida para la prueba. No es siempre estar en la prueba, y si Dios permitió ciertas cosas antes, también Dios tiene el control, y es bueno y es soberano. Amén. Es bueno y es soberano. Y por último, y los músicos pueden pasar, por favor. Por último, la determinación de Pablo en su llamado y el entendimiento que él tuvo del reino de Dios. Después de esto que pasó, donde él estuvo en Corintio, en otros lugares, y no lo golpearon, no lo azotaron más, ni lo encarcelaron, llegó el momento de subir a Jerusalén, finalizar su 3er viaje misionero. Y aquí Pablo dice lo siguiente. Y aquí estaba hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y le dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Wow, sus todavía no. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Eso ahora ya, su entendimiento de su llamado y del reino de Dios. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Wow, sus ahora ya. Esos ahora ya los sostuvieron hasta el final. Y después más adelante vemos que efectivamente en Jerusalén lo arrestan. Efectivamente ahí él se defiende, dice que es ciudadano romano, pero viene todo un proceso hasta ser llevado a Roma y vivir también tiempos buenos donde él pudo predicar sin ser perseguido. Estaba arrestado, pero en una casa, y él pudo escribir muchas de sus cartas también desde allí. Y finalmente, después de muchos años, es decapitado en Roma. Pero este fue un hombre que lo dio todo por Cristo y que supo vivir sus todavía no aferrados a los ahora ya del reino. Entonces, yo creo que el Señor nos quiere animar a todos nosotros, con todo lo que se ha estado hablando en estas semanas, a aprender a vivir con esa expectación del ahora ya, en medio de los sufrimientos, en medio del dolor, en esta tensión, pero vivir con la expectación y agarrados de Cristo. Agarrados de Cristo en todo lo que vivamos. No tirar la esponja, no claudicar, no abandonar, sino mantenernos más firmes que nunca, porque el sufrimiento y cualquier cosa que podamos pasar ciertamente produce el carácter de Cristo en nosotros y también hace que nuestra fe crezca, madure, dé fruto. Así que, pero viviendo en la expectativa de la hora ya, de la hora ya, de la hora ya, de la hora ya del reino, de la hora ya del reino. Amén. Porque ciertamente el reino de Dios ha ido avanzando contra viento y marea desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora.
2000 años de crecimiento del reino de Dios en la tierra. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie, familia. Vamos a orar y vamos a adorar. Señor, nosotros te damos gracias por la vida de Pablo. Gracias por este tremendo hombre, Señor, que nos enseña a poner nuestra vista en las cosas del cielo, en las cosas, Señor, de tu reino y en el ahora ya del reino, siendo conscientes de los todavía no, pero teniendo una expectativa del ahora ya del reino, Señor. Enséñanos a ser como Pablo, enséñanos a tener esa expectativa, Señor, santa, del cielo invadiendo la tierra en toda situación, en medio de las malas noticias, en medio de esas cosas que nos mueven el piso, pero viviendo la expectativa de lo ahora ya. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y a aferrarnos a ti, a no abandonar, a no dejar, Señor, de correr hacia la meta que eres tú, Cristo. Y así como Él tenía las cosas tan claras, aún a llegar a dar su vida por ti, sabiendo que iba a ser arrestado, enjuiciado. Y en eso se parece mucho al Maestro, a Cristo, sabiendo que iba a ser capturado, torturado, crucificado. Pero Él no despegó sus ojos de tu voluntad, Padre. Y Él se sometió a tu voluntad. Así que, Señor, ayúdanos a continuar la carrera con expectativa, no con un pensamiento derrotista, pesimista, sino con expectativa de esa manifestación de tu reino en nuestras vidas, que va a ser para tu gloria y para que muchos otros te conozcan, y también para consolar a otros que quizás están pasando por sus todavía no. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Y gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres bueno, estás en control. Y aún en medio de lo que podamos vivir, tú sigues siendo bueno y estando en control. Siempre y siempre será así. Hasta el día de Jesús, en que podamos estar cara a cara y verte y estar en tu reino, Señor. Gracias. Aumenta nuestra expectativa de la hora ya, en nuestras familias, en nuestras casas y en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.